Hola, estamos felices de poder saludarte y decirte que Cristo te ama. Hoy es un gran día para dar gracias a nuestro Señor, porque su amor y bondad es para siempre a los que le aman. Esperamos que este devocional sea de bendición para tu vida y puedas crecer cada día más en el conocimiento de las Escrituras. Gracias por oírnos, deseamos que tengas un día bendecido. Y recuerda, tenemos vida nueva en Cristo. Bienvenidos, iglesia. Buenos días. Gracias por acompañarnos a esta cita con Jesús. Y vamos a leer hoy Mateo 10, del 34 al 42. Hoy terminamos el capítulo 10, que también ha sido de gran bendición para nuestras vidas. Pero vamos a orar y a pedirle a Dios que Él nos enseñe conforme a su voluntad, conforme fue inspirado este texto para nuestras vidas. Señor, te rogamos que seas tú obrando en nuestras vidas a través de tu palabra. Por eso te rogamos que nos enseñes lo que tú tienes, la instrucción para este día en nuestras vidas. Gracias por amarnos tanto, gracias por regalarnos un nuevo día, pero por sobre todas las cosas, Padre, gracias porque, Señor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, no sabríamos dónde estaríamos hoy. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Mateo 10, versículo 34 hasta el 42. Y dice así la palabra de Dios. No crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada, porque he venido a poner conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que se aferre a su propia vida la perderá. Y el que renuncie a su propia vida por mi causa la encontrará. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me envió. Cualquiera que recibe a un profeta por tratarse de un profeta, recibirá recompensa de profeta, y el que recibe a un justo por tratarse de un justo, recibirá recompensa de justo. Y quien dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por tratarse de uno de mis discípulos, les aseguro que no perderá su recompensa. Comencemos. Podemos pensar que el Señor Jesús nos está enviando a pelear con nuestra familia, pero de ninguna manera es así, porque el Señor nos da un mandamiento. Honra a padre y madre y tendrás larga vida y serás prosperado en todo lo que hagas. El Señor nos dice también en el Sermón del Monte, bienaventurados los pacificadores, porque de ellos será el reino de Dios. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Que ¿cuál es nuestra prioridad? ¿Dios o las cosas terrenales? Ejemplo, si alguien de tu familia, familiar, pariente, un amigo, está mandándote a hacer algo en contra de lo que dice la palabra de Dios, ahí es cuando tenemos que decir, no, espera un momento, la palabra de Dios dice esto. Entonces, hijos, debemos que honrar a padre y madre, pero el Señor también nos dice que no debemos de exasperar a nuestros hijos. Entonces, el Señor dice que qué bueno es que sus hijos vivan en armonía, porque donde hay armonía, allí hay bendición. Lo que nos está diciendo es, ¿qué tienes tú en tu corazón? ¿Qué es o quién es el Rey de tu vida? ¿Cristo Jesús, el Padre, el Dios Todopoderoso, o tu familia? Entonces, mucha gente deja de congregarse, deja de seguir a Jesús porque un papá o una mamá se lo prohíbe. Y ahí es cuando tenemos que decirle con mucho amor,
madre, padre, yo voy porque a partir de que empecé a caminar con Jesús, a escuchar sus enseñanzas, a tenerlas en cuenta para mi vida, he encontrado un cambio. He dejado de ser, ejemplo, un mentiroso, he dejado de ser un desobediente, he dejado de ser un irresponsable y ahora soy obediente, responsable y practico la verdad. Qué bueno que nosotros hagamos eso. Entonces, claramente lo que el Señor nos dice es quién está primero en autoridad en tu mente y en tu corazón. Yo, es decir, lo que Dios nos dice en su palabra, o los hombres, o el sistema de los hombres llamado mundo, o inclusive tu misma carnalidad, tu viejo hombre. El Señor también nos habla. En Hechos, el apóstol Pedro, cuando está ante las autoridades, dice, ¿y qué es mejor? ¿Qué es más lícito? ¿Obedecer a Dios o a los hombres? Y el Señor no nos manda a desobedecer las autoridades, sino cuando algo, aun cuando sea ley de la República, ejemplo, el aborto, ¿qué es más lícito? ¿Obedecer a Dios o a los hombres? Así sea una ley de la República, el derecho al aborto, que se llama, el único que tiene el derecho a la vida es Dios. Son situaciones difíciles y tenemos que tener cuidados y firmes. Por eso el Señor nos advierte que se van a presentar inconvenientes, pero qué bueno que nosotros de verdad tengamos cuidado para no caer en eso, en esas contrariedades, pero contrariedades ¿de qué? De lo que dice la palabra de Dios. Y que no sea yo el incitador o el iniciador de una pelea o una discusión en la familia. Y después tome sacado de contexto esta palabra para decir, con razón que Dios dice que los primeros enemigos son los de una familia. No, de ninguna manera. Eso no es lo que el Señor nos está diciendo ahí. Y Él nos dice, y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Es primero Dios, segundo Dios, tercero Dios. Tenemos que tomar esa cruz y claramente tenemos que empezar por nuestro corazón, porque el Señor también dice, ¿por qué tú dices, déjame sacar la astilla de tu ojo y no ves la viga que hay en tu ojo? Entonces primero tengo que ponerme en orden a lo que dice la palabra de Dios. Dios me ordena, Dios me da un mandamiento, me da un precepto, me da unos principios, yo debo seguirlo a Él. Y con mucho amor, con mucho respeto, decirle a las personas, creo que estás equivocado, estás equivocada, por ahí no es, pero que yo tenga cuidado que no esté en estas mismas prácticas. Ahora, quien lo recibe a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me envió. Recuerde que nosotros somos representantes de Dios cuando Él nos perdona, cuando nos reconciliamos con Él, cuando nos regala esa herencia de vida eterna, nos regala salvación y nos adopta como sus hijos. Entonces, somos representantes de Él. Entonces, si nosotros vamos a un sitio como profetas y la mayor y más segura profecía es la palabra de Dios, que si nosotros hemos sido enviados por Él, ¿para qué? Para ir y hacer discípulos, ¿cierto? ¿Desde dónde? Desde nuestra propia casa, que es lo que hemos venido trabajando con Mateo 10, allí en nuestro círculo más cercano. No amoldarnos nosotros al mundo, en otras palabras, nos dice también el Señor, porque ¿de qué me sirve ganarme el mundo, ganarme el favor de los hombres, ganarme inclusive un trabajo, pero de una manera contraria a lo que dice la palabra de Dios? Entonces, ¿en dónde está Cristo en mi corazón realmente? Solo cuando me reúno en la iglesia y voy, escucho palabras, o en estos momentos, pero salgo de acá y cómo me comporto allí afuera, ¿no? E inclusive dentro de la misma casa, ¿cómo es mi reacción después de cerrar esta Biblia con mi esposa, con los hijos, con todos los que me relaciono diariamente? Y entonces, por tratarse de un profeta, dice, cualquiera que recibe a un profeta por tratarse de un profeta recibirá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo por tratarse de un justo recibirá recompensa de justo. Para mí una definición práctica que veo a través de la Biblia, ¿quién nos justifica? Jesucristo. ¿Qué tenemos que hacer después nosotros?
Dios empieza en ese proceso de santificación en nosotros, así como lo hizo con sus discípulos. A través de su palabra y en unidad con el Espíritu Santo, nos van formando, nos van moldeando. Si ustedes y yo tomamos en serio la palabra de Dios, entonces, ¿qué es un justo? El que se ajusta a lo que Dios dice en su palabra. Esa es una buena definición, permítanmela transmitirla. Y quien dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por tratarse de uno de mis discípulos, les aseguro que no perderá su recompensa. ¿Qué nos manda el Señor? Y hacer discípulos. Que nosotros prediquemos con nuestro testimonio y compartamos la palabra de Dios para acercar a otros a Cristo. ¿Cuál recompensa van a recibir ellos también? La mayor y la más especial, digo yo, tener a Cristo en su corazón, es decir, recibir el perdón de Dios y recibir ese regalo de salvación que Él nos da, de vida eterna. Y empezando aquí en esta tierra, no importando las circunstancias, las situaciones a las que nos presentemos, adversas muchas veces, pero también Él nos dice que no tengamos miedo, que perseveremos en la verdad, o sea, en Él, mantenernos firmes en este caminar con Él. Y Él nos da una clave, porque cuando Él se refiere, quien dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por tratarse de uno de mis discípulos, es cuando habla de pequeños, son personas, debemos ser personas humildes, sinceras en el amor en Cristo y mantenernos en ese amor con Él y nuestra confianza total depositada en lo que Dios nos dice en su palabra, y esa recompensa está asegurada en Cristo Jesús. Por eso Él dice que el que se aferre a su propia vida la perderá, y el que renuncie a su propia vida por mi causa la encontrará. Sepultamos al viejo hombre, o mejor, el Señor Jesucristo lo sepultó, el viejo hombre, allí en la cruz, y nos resucita a una nueva vida. Y lo más valioso que nosotros tenemos es el que podamos recibir ese regalo de salvación, pero ese privilegio de tomar la cruz y de seguirlo a Él, y que seamos sus discípulos genuinos y sinceros en Cristo. Ese es el reto para este día. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque lo que tú me enseñas hoy, primero, es que debo ponerte a ti precisamente como autoridad, como el superior, como el primero en mi vida, y que te escuche y te siga. Y la recompensa es para la eternidad, Señor. Pero por sobre todas las cosas, gracias, porque yo soy salvo y somos salvos es por la obra que tú hiciste en la cruz para nosotros, y te damos gracias por perdonarnos, por darnos vida, y lo que tú quieres es que nosotros crezcamos desde esta tierra espiritualmente, te creamos y que vivamos una vida en santidad para ti, mi Señor. Gracias, Padre, por estas enseñanzas, y ayúdanos, Señor, a vivirlas. Esperamos que la palabra haya sido de bendición para tu vida. Muchas gracias por oírnos. Te invitamos a nuestra congregación todos los domingos a las 10 de la mañana. El Señor Jesús les bendiga.